Indian Railways presents Lucky Yatra, turning every train ticket into a lottery ticket. For 100 years, each Indian Railways ticket has carried a unique sale number. By simply pulling a winning ticket number from the tickets sold each day, we introduced a new reason to pay, giving daily and weekly prizes, matching the exact amount of the traditional daily lottery. The lottery was brought to 24 train stations across India. यात्री ध्यान दें, सभी ट्रेन टिकट अब लॉटरी टिकट हो। आप भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं। There's a chance to win money every day. It's exciting. Now I keep my ticket safe. Anybody can get lucky. What if my ticket wins? You never know. With $1.4 million in prizes, generating $685 million in train ticket sales. Invested back into the railways, the system for all passengers. Forever changing the world's biggest railway system. Increíble, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, este caso me parece increíble, fascinante y revela tres cosas que quisiera puntualizar. Una, la identificación de una tensión cultural, ¿no? Se fijan que entienden que India, ¿no? Juega mucho la lotería y entonces el canal de comunicación para incentivar que la gente pague sus boletos es que el boleto se vuelve una oportunidad y un ticket de lotería. Entonces, tensión cultural, un canal totalmente diferente para poder transmitir su mensaje y el impacto que tiene la creatividad y buena comunicación en el sistema de trenes de la India. Entonces es un caso espectacular, ganó el gran premio en Cannes, fue el gran ganador y me pareció un caso muy bonito para que ustedes vean y también nos inspire. Ahora voy a ir rápido a dos casos, dos o tres casos, pero estos son casos que ya hicimos nosotros en Weber en México, que también tiene una motivación social que me parece interesante que vean. En México, la violencia digital afecta a miles de mujeres cada día. Más del 41%. Disculpa, Amanda, estamos poniendo en el chat que no tiene audio el video.
Yo creo que es el audio de tu compa, Amanda, porque no te oímos. Ah, a ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, no quiero perder más tiempo viendo el video. Lo que quería mostrarles es la alianza entre TikTok, que es un cliente nuestro, con el Museo Memoria y Tolerancia para poder concientizar y lo que generamos, en vez de creadores de contenido, generamos un personaje que se llamaban creadores de conciencia. Y creo que lo que es interesante para ustedes y sirve como un buen ejemplo es que las alianzas multisectoriales hoy son el camino para resolver los grandes problemas. Hace 20 años, cuando yo empecé en esto, las ONGs estaban de un lado y las empresas estaban totalmente del otro lado. Y hoy estamos viendo que plataformas como TikTok, que tiene todos los seguidores del mundo, necesitaban de la credibilidad del Museo de Memoria y Tolerancia para poder generar una mayor conciencia de eliminar el odio en los mensajes de los creadores y sobre todo concientizar a los que usan TikTok que hay una plataforma educativa y de ayuda que les puede funcionar. Entonces aquí es un ejemplo de una alianza multisectorial que funcionó y fue muy poderoso. Y lo que dio credibilidad fue el Museo de Memoria y Tolerancia. Oye, dura dos Sí. minutos y se ve muy bien. ¿Nos lo podrías poner Ay, otra vez? claro, obvio. A ver, déjenme. Sí, a ver. ¿Ahí En México, escuchan? la violencia digital afecta a miles de mujeres cada día. ¿Sí Más del escuchan? 41% de las Sí. usuarias conectadas ha vivido acoso en línea, acecho, suplantación, mensajes sexuales no deseados. Una realidad que atraviesa plataformas, redes y espacios digitales que son reflejo de una violencia estructural que necesitamos visibilizar. TikTok y Museo Memoria y Tolerancia presentan Exhibit No Silence. Nos unimos al lanzamiento de Nos Queremos Libres y Seguras, una exposición del Museo Memoria y Tolerancia, donde cifras de feminicidio y testimonios de abuso se convirtieron en arte que interpela. Muros que susurran historias silenciadas, instalaciones que gritan ni una menos, rostros que obligan a mirar de frente a la realidad. En ese escenario, reforzamos nuestro escudo digital. Lanzamos una guía especializada con consejos y pautas de seguridad al usar la plataforma. Dimos a conocer nuestras normas que bloquean odio y acoso, recursos de apoyo a víctimas y herramientas de protección para la comunidad. Además, en colaboración con el Consejo Ciudadano, desde 2023 habilitamos un recurso 24/7 que redirige cualquier búsqueda de violencia de género a ayuda profesional inmediata. De igual forma, junto a Comenzar de Nuevo, apostamos por una alianza que impulsa el bienestar emocional, imagen corporal y la salud mental. La muestra se volvió diálogo vivo. Activistas, sobrevivientes, organizaciones, instancias gubernamentales y creadoras diseñaron con nosotros un mundo digital más seguro. Nuestro sistema de moderación humana y algorítmica barre el discurso de odio antes de que toque sus perfiles. Más del 98% del contenido en TikTok es eliminado antes de ser reportado. El feed se llena de voces y apoyo, no de amenazas. En 10 meses, la exhibición Nos Queremos Libres y Seguras recibió cerca de 50,000 visitantes y alcanzó a más de 26 millones de personas a través de medios y plataformas digitales, consolidándose como una iniciativa de alto impacto social. Buenísimo. ¿Cómo vieron? Voy a irme a un tercer caso, que también es un caso que trabajamos pro bono con Animal Político, ¿no? La plataforma de medios. Ah, esta es otra, perdón, no, este me voy a saltar. Espérenme tantito. Este ya no quiero. Espérenme. Es un héroe. Este no. Ok, vamos al siguiente caso. Sí, este caso es el de animal político y me parece también un uso bien interesante de cómo generamos conciencia para que más gente verifique
las noticias que están leyendo y el peligro de compartir noticias falsas. Vean este caso y después ya arrancamos. A repeated lie becomes a truth. A repeated lie becomes a truth. A repeated lie becomes a truth. False information could have unprecedented repercussions for the upcoming 2024 presidential elections in Mexico. At Animal Politico, Mexico's leading news outlet and an advocate for truth, we are aware that in a written form, fake news is easy to believe. That's why we decided to expose it. Introducing the Gallery of Lies. To grab people's attention about this problem, we used AI, and with the help of some of the best digital artists, we turned fake news into art. We took our exhibition to the fourth largest city in the world, Mexico City, a permanent gallery that keeps changing, warning, and growing day after day. Darle a la gente una versión gráfica, digamos, de el daño que generan las mentiras. Our posters redirected people to our chatbot, which works with fact-checking to refute fake news where you can verify any news story in real time. While more than 500,000 Mexicans use this powerful tool in their phones, we opened the first permanent virtual gallery in the world, where lies are being constantly updated. With a database of hundreds of verified news items in 5 days, we created a weapon against fake news for all Mexicans. Ahora las noticias falsas tienen un museo. The revolution for truth starts with the content you share. The Gallery of Lies by Animal. Este caso muy interesante del uso de la inteligencia artificial para poder evidenciar un problema de una forma gráfica. No es lo mismo ver noticias falsas escritas que no identificas necesariamente que es una noticia falsa, que ver lo ridículo que se vería si graficas o ejemplificas la noticia con el uso de inteligencia artificial y generamos este concepto que se llama la galería de las mentiras. Entonces, con esto quería nada más un poco provocarlos, inspirarlos y al final voy a recibir preguntas o me quieren hacer alguna pregunta en los videos antes de empezar, como ustedes quieran. Politico. Ahí voy, nomás que... No entiendo, de verdad. Ok. Entonces, nuestro objetivo hoy es pasar de ver la comunicación como un gasto operativo a utilizarla como el motor estratégico que construye confianza, moviliza comunidades y genera cambio sistémico. La comunicación no es lo que dices, es lo que haces posible usando la comunicación como plataforma. Entonces, aquí un poco lo que diseñé es, hice una correlación un poco entre algunos puntos que me gustaría compartirles, donde un poco la realidad, ¿no? De cómo viven las organizaciones de la sociedad civil, la tensión, cómo hay que cambiar de chip y pensar diferente desde la perspectiva que pusimos en el libro y después una acción práctica, ¿ok? Entonces, esta idea de la comunicación no es táctica, es estratégica, ¿no? Y muchas veces nos pasa, no tenemos tiempo, solo necesitamos difundir este evento. Y un poco el cambio de chip que quiero que piensen es dejar de pensar en canales, un tweet, un mail y empezar a pensar en activos como confianza y credibilidad. Y cada acción debe ser una inversión deliberada en la reputación de la organización. Entonces, un poco
más que solo pensar que el posicionamiento es fijo, ¿no? Eso es como tradicionalmente pensamos, el posicionamiento es como la organización, procura es esto. Tenemos que pensar en el movimiento, ¿no? Es decir, cómo va de un canal a otro, cómo se cuenta la historia desde la página, pero también pasa a redes sociales, pero quizás también está en medios, pero quizás es una plática o una alianza. Y de todas las acciones, cómo fortalece la confianza a largo plazo. La reputación no es un plan de corto plazo, es un plan de largo plazo. Y ese es el filtro por el cual tenemos que pensar en la activación de eventos, en la difusión de nuestros eventos y sobre todo cómo todo contribuye a este movimiento constante que tiene una organización en la construcción de su reputación y posicionamiento. El otro es hablar de la verdad, no desde el discurso, ¿no? Entonces, esta idea de la autenticidad sobre perfección, que creo que es bien importante y lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Nuestro informe debe sonar muy profesional e intachable. Y esa es un poco una visión más de hace unos años que de hoy. Hoy la gente dona a personas, no a comunicados de prensa. La perfección crea distancia, la autenticidad crea conexión. Entonces, ¿cómo los invito a pensar cómo defines la personalidad de tu organización como si fuera una persona? ¿Tus comunicados suenan como en esa persona o tenemos una voz en persona muy diferente de la voz o narrativa que usamos para comunicar em, nuestros discursos, informes y comunicados y boletines muy profesionales? Entonces yo lo que digo es, hoy las organizaciones que tradicionalmente habíamos pensado que como representamos una causa, naturalmente somos auténticos. Y hoy lo que estamos viendo es que las organizaciones civiles están buscando una perfección que en lugar de acercarse con la gente, los distancia o no hay una empatía o una identificación de la persona por esa organización porque la siente muy lejana y muy perfecta. Entonces, ese es el segundo punto que quiero que concienticen, que es la autenticidad sobre la perfección. El poder de ser vulnerable, ¿no? A mí hoy me hicieron una entrevista y me decían, oye, pero ¿a ti no te da miedo ser vulnerable? Y yo lo que les diría es que hoy la vulnerabilidad tiene más que ver con honestidad que con debilidad. Y eso creo que es bien interesante cómo el concepto se ha ido transformando. Entonces, solo debemos mostrar nuestros éxitos para conseguir fondos, ¿no? La voz de la organización. El cambio de chip es mostrar desafíos no es signo de debilidad, sino de madurez. Invita al donante a ser un socio en la solución, no un simple espectador. Y esto lo llevo a lo que vemos mucho en marketing y en comunicación con nuestros clientes, que tiene que ver con cómo el contenido generado por el consumidor o el empleado es mucho más creíble muchas veces que la comunicación oficial de la marca. Y algo que también es interesante es que hoy no solo estamos monitoreando lo que dicen las marcas, sino que nos importa hasta más los comentarios que tenemos en redes de nuestros clientes o potenciales clientes. Y entonces una acción práctica para ustedes es que en su próximo informe no solo hablen de éxitos y cómo lograron todo lo que lograron, sino también ábranse un espacio para hablar de desafíos y aprendizajes. De nuevo, mostrar esta cercanía, mostrar esta honestidad y también hablar de una organización que está en movimiento y que aprende también de lecciones del año. Claridad sobre cantidad. Mensajes, menos mensajes, más claridad. ¿No? La noción o la atención es, tenemos que comunicar todo lo que hacemos. Son muchas cosas. Y muchas veces eso se pierde el impacto, pierde la relevancia. Entonces no tenemos que comunicar todo lo que hacemos. Tenemos que pasar el filtro de lo que comunicamos a través de los valores de la organización, la personalidad de la organización y de los objetivos estratégicos que tenemos. Entonces, en un mundo saturado, la disciplina es tu mejor aliado. Un mensaje central claro y repetido vale más que 100 mensajes dispersos o que queremos estar en todos lados
y eso no abona a tu reputación. Entonces, una acción práctica que viene en el libro, porque tengo que conectarlo con el libro, es un message house o casa de mensajes, en donde tienes muy claro tu mensaje principal, los tres pilares de apoyo, y lo usas como filtro para todo. Y entonces te aseguras que en todas las comunicaciones que haces estás abonando, construyendo a ese mensaje principal y se vuelve tu filtro por el cual pasas todo lo que haces. Y una práctica muy básica es casi casi imprimirlo, tenerlo presente y cada vez que vas a comunicar, valoras si el mensaje realmente abona a tu mensaje principal o no. Informar versus movilizar, ¿no? Em, cómo comenzar para movilizar, no solo para, ¿no? Comunicar para movilizar, no solo para informar. Nuestro newsletter informó sobre los resultados del trimestre. El cambio chip es, la información apela a la razón, la movilización apela a la emoción y ofrece un camino. Cada mensaje debe ser una invitación a la acción o la co-creación. Algo que estamos viendo mucho de nuevo del lado de las marcas es esta idea de co-creación, del storytelling, ¿no? Nada más de contar la historia al story doing. ¿Cómo hacemos a los consumidores o en su caso a los participantes o donadores copartícipes en la invitación a la acción? Entonces, la sugerencia o la acción práctica es termina cada comunicado con la regla del y ahora tú puedes donar, compartir, participar y hacer muy fácil el que el potencial donante o participante o voluntario pueda participar. Algo que hemos visto con los empleados, por ejemplo, cuando queremos que comuniquen o compartan un lanzamiento o una acción de la empresa, es generarles casi, casi el post e invitarlos a que lo compartan en sus redes personales, pero es una invitación a que lo hagan de una forma muy, muy fácil. O sea, lo tenemos que hacer fácil, pero sí buscando la acción y la co-creación versus nada más la pasividad de leer el newsletter y no invitarlos a hacer algo más. Entonces, informar versus movilizar tiene un lenguaje diferente y tiene un llamado a la acción. Eh, la siguiente, el valor de la escucha. ¿No? Escuchar es tan importante como hablar. No tenemos recursos para hacer encuestas o focus groups, ¿no? Es como una atención natural. La comunicación no es un monólogo, es un diálogo. Escuchar no es cortesía, es inteligencia estratégica que previene crisis y descubre oportunidades. Entonces, crea un consejo de voces, por llamarlo algo informal, con tres beneficiarios y tres donantes y busca tener un espacio de escucha con ellos cada trimestre. Puede ser un ejercicio muy práctico, puede ser un Zoom, pero esta idea de promover la comunicación bidireccional y no asumir lo que quieren escuchar o los formatos institucionales cuando la gente quiere tenerlo en formatos mucho más flexibles. Entonces yo siempre digo que la gente tiene que comunicar como le gustaría recibir la información. La siguiente es el storytelling con propósito, ¿no? Contemos esta historia tan triste para generar empatía y donaciones, ¿no? Y el cambio chip es, evita esta idea del pobrismo, ¿no? La inspiración es un motor de donación más sostenible que la lástima. Tu organización de la sociedad civil es el mentor, el beneficiario es el héroe de su propia transformación. Entonces, esta idea de estructurar, ¿no? El antes, gracias a la organización que representan, y después para enfocar la historia más en el empoderamiento y el cambio logrado que solo en el dolor de la causa. Entonces, esta idea de las historias deben transformar no solo comunicar, deben poder la gente identificarse con lo que estás contando y no siempre, y más en el mundo que estamos viviendo el día de hoy, las malas noticias generan conciencia. Hoy estamos viendo una tendencia también que el humor crea conexión, la parte emocional y la parte de honestidad crea mucha más empatía y mucho más reconocimiento del lado del donante, voluntario, participante,
que nada más estar hablando de los problemas y el diagnóstico y enfatizar demasiado los problemas y no la parte transformativa. Coherencia es reputación, ¿no? Ser consistente entre lo que se hace y lo que se dice. Entonces, la atención, el equipo de comunicación sacó una campaña increíble sobre transparencia. El cambio de chip es tu marca, no es tu logo, es la suma de tus acciones. La reputación se construye cuando la comunicación y la operación son un espejo la una y la otra. Entonces, antes de comunicar, haz una auditoría de coherencia, ¿no? Nuestras operaciones internas reflejan este mensaje. Es razonable platicar esto. Es realista pedir tanto apoyo o hacer tantas horas de voluntariado. O sea, lo que hoy estamos viendo es que ya la gente detecta la incongruencia mucho más rápido y mucho más fácil que antes y además todas las personas son reporteros en potencia porque tienen el poder de su celular, de levantar una historia y evidenciar lo que no les haga sentido o no suene realista. Entonces, esta idea de la auditoría de coherencia antes de que lances algo, una campaña, medita, ¿no? Reflexiona antes de lanzarlo y verdaderamente hazte la pregunta si es coherente y accionable o solo estamos hablando dientes para afuera. Em, ¿No? La comunicación para nosotros es equivalente a la cultura y la comunicación interna es bien, bien relevante. Si ustedes me preguntaran cuál es uno de los grandes cambios antes y después de COVID en la comunicación, es justamente la importancia de la comunicación interna y la importancia de que gente que participa y trabaja todos los días en la organización realmente sean una prioridad y sean tomados en cuenta. Entonces, la atención es no hay tiempo para la comunicación interna, la prioridad es todo hacia afuera, hacia nuestros donantes, hacia nuestros beneficiarios. El cambio de chip es que tu primera audiencia siempre es la interna. Un equipo que no cree en la narrativa no puede comunicarla con convicción. Son tus embajadores más creíbles. Y la acción práctica es implementa un café de misión. Esto de nuevo es una idea, ¿no? Mensual de 30 minutos para reconectar al equipo con el propósito y no solo revisen pendientes. Entonces creo que este es un ejercicio bien importante en donde la gente que está activamente trabajando en la organización tienen un sentido de pertenencia con la organización, se sienten tomados en cuenta, no se enteran de la campaña por canales externos, sino realmente primero pasa por ellos y la credibilidad que te construye que una persona que trabaja en la organización comparta en sus canales personales tiene una fuerza y relevancia bien importante que no hay que minimizar o dar por un hecho. El salto a la influencia, entonces la comunicación como herramienta de cambio. Y para mí esto es lo que me mantiene en este trabajo después de tantos años, ¿no? Necesitamos la atención identificada, necesitamos comunicar para alcanzar nuestra meta de recaudación, poniendo la meta de recaudación como el propósito global de todo lo que hacen. Es importantísimo, es claramente indispensable, pero no es el objetivo final. Entonces, el objetivo final no solo es financiar la misión, sino ser la misión. Usar la comunicación para cambiar las narrativas sociales que perpetúan los problemas. Y la acción práctica es elige una narrativa social eh, dañina, sí, pero también puede ser creativa, chistosa, personal, emocional, y diseña una campaña para desafiarla midiendo el éxito en cambio de percepción, no solo en fondos. Entonces estamos viendo otros indicadores. Si bien los fondos tienen su lugar, cómo también acompañamos esa misión con el propósito y realmente ponerte la camiseta de lo que estás buscando lograr a través de los fondos, pero los fondos son el medio para lograr el cambio, no el fin último. Y ya para concluir y sobre todo, porque lo que más me interesa es que me hagan preguntas, entonces tu comunicación es tu poder, es el poder de construir confianza, es el poder de movilizar a tu comunidad, es el poder de transformar la realidad. Reimaginar el poder de la comunicación es el primer paso y sobre todo cómo em, cambian un poco su visión de la importancia de la comunicación y el poder transformador que tiene la comunicación para organizaciones sociales como los que representan ustedes.
Entonces, con esto termino. Espero les haya, no sé cuánto tiempo nos queda, 15 minutos para cualquier pregunta, comentario, abierta a lo que necesiten. Muchas gracias. Buenísimo, mil gracias, Amanda. Si quieren, para que llevemos un orden, pueden alzar la manita en el chat y para que todos puedan tener oportunidad de hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para ver a las personas porque ya me ven, ¿verdad? Totalmente sí. Sí, perfecto. Ok. ¿Quién quiere empezar? Siempre el primero es el difícil, ¿no? Ahí veo una manita de Claudia. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, hola Amanda, hola equipo Hola. Procura. ¿Sí me ven también? ¿Me Sí, escuchan perfecto. bien? Sí. Perfecto. Oye, pues sumamente agradecida porque eres súper concreta, muy puntual, nos estás innovando en temas de comunicación y que es tan valioso para nosotros como organizaciones sin perder el sentido. Coincido en muchísimas cosas contigo, pero me ha encantado mucho tu presentación porque al final nos dejas mensajes sumamente claves y poderosos que los podemos aterrizar en organizaciones, por ejemplo, hablando del tema reputacional, ¿no? Yo Ujú, estoy en la red de bancos de alimentos de México ujú. hoy, que tiene 30 años de existir y que finalmente damos por un hecho que nuestra reputación está impecable porque llevamos 30 años y así lo ha sido. Sin embargo, la forma de comunicar pues tiene mucho que ver y lo que decías, ¿no? Coincidimos nosotros desde la red BAMEX en no mostrar estos mensajes que sean como lastimosos y Ujú, de ujú. míralo cómo está la pobreza y la inseguridad Sí, alimentaria en sí, nuestro país, sí. etc., etc. Pero, sin embargo, esto que comentabas que me parece tan valioso es pues que nuestro motor estratégico sea dejar de pensar en los canales en los que lo voy a hacer, sino más bien el pensar en estos activos que hablan justo de lo que dices, la confianza, la credibilidad y del estar en el storytelling de permanente, pero con un mensaje muy poderoso. Gracias, Amanda. Ay, Gracias, no, Procura. qué bonito resumen, muchas gracias. Les voy a contar algo rapidísimo que me pareció muy interesante, forma de conectar que me pasó hoy y justo quería compartírselos, que me llegó ay, espérenme tantito, perdón, tengo hijos, sobrinos aquí, discúlpenme por favor, mamá, Dios. Em, Esta organización que se llama, bueno, hay una organización civil que vieron que salí en un reconocimiento, en un ranking, no importa, y me mandan una carta de felicitación por ese nombramiento y aprovechan para entonces buscarme y abrir un espacio de 15 minutos para que puedan conectar conmigo. Y me pareció muy diferente porque, ¿no? Apelaron un poco al ego de la persona que recibe ese mail. Se ve que están tomando nota, que hay un seguimiento y con eso abrieron el que yo les dijera muchas gracias por su felicitación y sí, claro, les doy 15 minutos. Y me pareció algo muy sencillo, o sea, fue un mail y una carta personalizada felicitándome que les dio la oportunidad para pedirme audiencia. Entonces me hizo, nomás lo comento porque me pareció interesante y nunca me había pasado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Se vale todo, comentarios, no estar de acuerdo, de los videos, de los casos que les presenté. No sé, creo que no. Creo que todo quedó clarísimo. Ay, sí. Oye, a mí algo que me encantó fue lo que pusiste de evitar el pobrismo. Creo que muchas veces en el sector, porque estamos sobrepasados con el día a día de las organizaciones y con todos estos problemas que diario, además de conseguir el dinero para nuestras causas y hacer que nuestros programas sean exitosos. Ay, creo que se fue Amanda. Ah, no, ahí estás. De repente no te vi.
eh, pues de repente como que caemos en este Mm, tren de hablar solo de lo negativo, ¿sabes? ujú, De qué horror, no podemos hacer esto, el programa no salió adelante, presentarnos con una narrativa en negativo o en ujú. sufrimiento. Y siento yo desde hace un par de años con personas cuando platico, les digo, siento que necesitamos pintar el sector de colores. O sea, necesitamos hablar Sí. vibrando, o sea, con estas causas que nosotros mismos personalizamos o personificamos, Ujú, ujú. empiecemos de transmitir esa euforia, ¿sabes? Porque al final la misión de todos es cambiarle la vida a alguien más, de una u Estoy de otra acuerdo. manera. Y entonces siento que debemos de tratar de transformar justamente el poder de Sí, nuestra comunicación y hablar en positivo, no cayendo en el optimismo ridículo, sí, ya sabes que nadie sí, nos crea, pero sí en lo positivo de la labor que cada uno de nosotros llevamos a cabo. Porque si nosotros no lo creemos y lo hablamos así, pues mucho menos las personas que están fuera de la organización. Entonces, esa palabra de evitar el pobrismo me encantó. O sea, siento que es momento de que el sector se la crea, que nos la sí. creamos, que sepamos el cambio que estamos haciendo, Ujú. independientemente de que tengamos aquí al gobierno, de que el SAT sea Sí, el que es está encima. terrorista Sí, caray. de nuestras vidas. ¿Qué sí podemos hacer? Y lo que sí podemos hacer es seguir haciendo nuestra labor, pero sobre todo transmitirlo y contagiar a los demás de que al final del día todos podemos hacer algo por los demás y que si se suman a nuestra causa, pues tal Sí. vez su esfuerzo llegue más rápido, ¿no? A cambiar la vida de alguna otra persona. Entonces a mí esa frase de evitar el pobrismo me encantó. Y yo creo que me encantó, lo resumiste perfecto. Sí creo que ustedes son una plataforma de cambio y son una plataforma transformadora. Y creo que muchas veces nos quedamos más en el diagnóstico que en el camino para transformar o la metodología de transformación o el impacto logrado. Entonces sí los invitaría a pensar un poquito más amplio su narrativa y no quedarse solo en el diagnóstico. Y creo que además están en un momento increíblemente positivo para hacer alianzas multisectoriales. O sea, yo estoy hablando más desde el mundo de las empresas que son las con las que trabajo, pero de verdad las empresas están buscando la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, están buscando su capacidad de resiliencia. Ustedes tienen una resiliencia que hay que mercadear. Es increíble, o sea, todo el mundo piensa que la resiliencia se inventó en el COVID. Eso no es cierto, la inventamos en América Latina, ¿no? Porque el día a día somos resilientes y creo que las ONGs son particularmente más resilientes porque aguantas de todos lados, porque tienes que salir a donar, porque tus donadores no quieren donar a la operación de la organización, siempre quieren donar a un programa. Entonces, la parte operativa para ustedes es un reto. Y creo que es el momento para ver cómo se alían con más empresas, cómo monitorean estos espacios en blanco de las causas de las empresas que les hace falta la resiliencia y la credibilidad de la ONG. Hola, buenas tardes. Por aquí Carlos Hola. Gómez de Veracruz. Marce, buenas tardes. Qué gusto. De Cruz Roja Mexicana. Amanda, para agradecerte la plática, la presentación. Ojalá no lo pudieran compartir. Está Sí, muy sí, se la concreta, mando a Marce, es de ustedes, claro. muy concreta, muy interesante y muy importante. Escuchaba también lo que comentaba Claudia de Banco de Alimentos, con vaya, una organización súper fuerte y súper reconocida. Sin embargo, al igual que Cruz Roja Mexicana, todos los días nos enfrentamos en el que los prospectos donantes o en mesas donde hacen un sondeo de qué saben de Cruz Roja, pues no saben nada de Cruz Roja realmente, de realmente cómo opera, cómo fondea, cómo distribuye, lo que cobra, lo que no se cobra. Y yo que, bueno, mi mamá es voluntaria de Banco de Alimentos, por ejemplo, y me dice que aquí en Veracruz, en Veracruz Puerto, y me dice que el tema es similar, ¿no? Que bueno, el Banco de Alimentos hace un súper trabajo, pero siempre el tema de la comunicación es el que nos falla, porque yo considero que en el tema de la Cruz Roja Mexicana, al igual que el banco y muchas organizaciones, hacen mucho, pero no lo comunicamos de manera adecuada.
Y es ahí donde empieza la falla cuando nos sentamos con prospectos donantes, porque bueno, hay que empezar de cero, a explicarles con peras y manzanas, y es nuestra responsabilidad hacerlo de manera adecuada. Y como dices, Amanda, tenemos que ponernos cara a cara con empresarios y hablarles como tales, nosotros, a ellos, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Marce, por invitarnos, Amanda, por tu exposición, y estamos pendientes de próximas participaciones. Muchas gracias. Yo ahí quisiera complementar tu punto y agradezco mucho tus comentarios, que hay una ventaja bien interesante porque el reto de comunicar siempre ha sido un reto, ¿no? O sea, no es un reto nuevo, digamos. Pero yo también creo que están en un momento bien interesante. Uno es cómo los canales propios tienen una fuerza que es leíble por las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, aprovechen sus canales propios. Cuando hablo de canales propios es su página, el blog. De ahí se nutren muchas plataformas de inteligencia artificial. Entonces, no solo crean que la comunicación depende de terceros, creo que la comunicación bien hecha puede ayudarlos a también estar presentes hoy en los motores de búsqueda, que ya no es Google, sino es ChatGPT, es Gemini, etcétera. Entonces, esa es una. Dos, el espacio en redes sociales para ustedes y para Liverpool es exactamente la misma. O sea, si se fijan, hay una democracia en las redes sociales bien interesante. Si bien es cierto que la escala y el push que hacen las grandes marcas con pauta no necesariamente la tenemos las organizaciones, sí es cierto que el espacio que tenemos es exactamente el mismo. Aprovechen y armen un buen canal digital. Y no tienen que estar en todos, porque luego las ONGs están saturadas, pero son muy ambiciosas y quieren estar en TikTok, pero en Facebook, pero, ¿no? Yo digo, escojan un canal, pero mantengan ese canal vivo con behind the scenes. Por ejemplo, la Cruz Roja. Qué interesante cómo se mueve la Cruz Roja y cómo opera y que son los expertos en emergencias. Entonces, ¿cómo estamos enseñando un video, por ejemplo, de lo que es un día en la vida de un voluntario de la Cruz Roja, por ejemplo? Y eso lo subes a una red o a tu página o a tu blog y puede tener más tracción que un comunicado de prensa reportando lo que hacen en un día o lo que lograron recaudar, por ejemplo. Entonces, también los invito a que piensen en cómo comunican en formatos que a ustedes mismos les gustaría leer, recibir y que son atractivos para ustedes, porque luego emitimos en un formato que nosotros mismos nos da flojera leer. Y entonces ese es otro filtro. ¿Lo leerías tú? ¿Lo verías? ¿Es un video que te llama la atención o se ve súper perfecto y muy producido? ¿Sí me entienden? Entonces, no desconfíen de su mismo criterio de cómo reciben ustedes información, es cómo también quieren sacar la información. Adelante, creo que tenemos de Samari y de Leticia. Hola, sí, buenas tardes, muchísimas gracias, Amanda, por toda la información que nos diste. Creo que me abrió un panorama que igual por ahí pues tienes pues no tan claro de la importancia que tiene justamente el mensaje que quieres Ujú, como ujú, institución dar, ¿no? Porque ujú. sobre todo con toda esta explotación de las redes sociales, pues últimamente vemos muchísimas em, pues ideas, tips, etcétera, etcétera, de qué es lo que quieres hacer. Pero pues también para no caer en lo mismo, tratas de hacer diferente, pero No, al final no termina de ser algo que termine de mostrar ese mensaje, ¿no? Entonces, pues también me quedó clarísimo que esto no se trata de imitar, sino más bien de mandar el mensaje que tú quieres para la institución, ¿no? Y esto también, pues a nosotros, yo estoy en Alzheimer México, mm, es algo que intentamos, pues darle como este refresh a todas las redes sociales, salirnos un poco de ese molde que ya teníamos desde hace muchísimo tiempo. Porque justamente la mejor manera de darnos a conocer y de dar este mensaje a conocer, pues hoy en día son las redes sociales. Eh, sí, pero bueno, además de la felicitación y el agradecimiento, también un poquito es una pregunta. Aquí me surgió sí. con esta última, bueno, casi última que comentaste,
Ujú, equipo, que el equipo, las personas, los colaboradores son este estandarte y son como los mejores voceros de ujú, creatividad. Y ujú, eso me dejó pensando mucho cómo podemos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque dentro de la institución, pues hay personas que llevan muchísimo tiempo, ¿no? O sea, que llevan años dentro de la institución. Claro, tenemos nuevas adiciones, pero cuesta un poco esta cuestión de la comunicación, sobre todo ahorita que hicimos como todo este refresh, lejos de que ellos se vean pues atraídos a querer participar o a dar ideas incluso, sino como un poco de obligación, como un poco renuentes. Entonces, aunque ujú, se realizó como esta charla con ellos para que cuál era la misión, cuál era la visión que teníamos para ujú, este cambio de estructura, pues muchos no lo tomaron como tan a bien, por una parte. Y la otra, que ellos compartan en sus redes. O sea, no sé si lo ven como una obligación, como que no quieren hacerlo y separarlo por completo de como el trabajo de la causa, no sé qué es lo que está sucediendo por ahí. Entonces, pues ahí no sé cómo podríamos hacerlo o algún consejo que puedas dar. sí, claro. Muchas gracias, primero que nada. Yo creo que es bien importante la parte personal. Más que hablar de la misión y visión, que está muy bien y que es institucional y se tiene que hacer, yo creo que preguntarles qué es lo que los mueve, por qué llevan tanto tiempo en la organización, qué significa para ellos y realmente tener este lado personal en donde ellos se sienten el centro y no la organización el centro. O sea, ¿por qué siguen en la organización? Entonces, esta parte de testimoniales, que es un clásico, que tampoco hay que inventar el hilo negro. eh, También creo que es muy interesante la red y la familia darle voz no solo al paciente, sino a los familiares que son grandes héroes al tener un paciente, en tu caso con Alzheimer, que viven, que sienten, cómo, ¿no? Cómo manejan, cómo expresan sus sentimientos. Creo que yo te diría, uno, yo buscaría en lo individual a este grupo de empleados que está un poco renuente al cambio, que es muy natural. Los buscaría en uno a uno versus en una sala juntas todos, porque ahí todos se aplastan y les da pena. Dos, buscaría entender qué los motiva a ellos y por qué forman parte de esta organización. Y tres, darle voz a sus testimoniales y su realidad y cómo lo viven. Ok, entonces irlos también como metiendo un poco desde la parte, como mencionaste hace rato este ejemplo de cómo te felicitaron para llegar a ti, un poco apelando a este ego de Sí, todo, un sí. poquito como con esa idea, ¿no? O sea, Con esa idea de que ellos son importantes y su voz, o sea, esta organización no existe sin ellos y su voz es relevante para la personalidad y la narrativa de la organización, porque ellos lo hacen posible. Entonces, y buscarlos en corto. O sea, sí creo que tienes que entender mejor qué es lo que están viviendo, por qué están renuentes al cambio y eso, al descubrirlo, te va a abrir un mundo de cosas y quizás no sea en la oficina y sea que tú los invites a tomar un café, sácalos también del día a día, pero esa atención personalizada tiene un impacto más poderoso de lo que creemos muchas veces. ok, perfecto, muchísimas gracias, me abriste un panorama completamente diferente. Muchas felicidades y gracias por toda la información. Gracias a ti, felicidades por lo que haces. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues Hola. felicitarte y agradecerte por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Y justo mi comentario era sobre lo que acabas de externarnos acerca de la comunicación interna. Y pues muy agradecida por esos tips. Era sobre eso mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Y también otra realidad, y lo ponemos en el libro, es que ya la comunicación interna ya no existe realmente, ¿no? Porque ya es como un mix entre interno y externo, porque ya todo lo interno puede ser usado externamente y lo externo se vuelve una realidad interna. Entonces también ustedes tienen que estar conscientes que lo estrictamente interno ya no funciona y si el participante, el voluntario, se siente identificado, va a querer compartirlo en sus redes personales. Porque hoy también esa separación tan pulcra entre lo profesional y lo personal, eso ya se está desdibujando. Y cuando te sientes orgulloso de algo, te da ganas de compartirlo en tus redes personales.
No sé, ¿alguien más? Sí, algún comentario adicional, alguna pregunta? Sí, breve. Yo creo en lo breve y en lo práctico, porque si no, nomás está una persona hablando y hablando y hablando y como que no, como que te quedas, oyes mucho, pero no te quedas con tanto. Entonces, la idea era un poco abrirles la mente. Y creo que el caso de Railway India es un caso espectacular que evidencia el poder que tiene identificar una tensión social y aprovecharla y estar además muy conectados con la cultura. O sea, creo que hemos perdido la noción de estar conectados con la cultura local y muchas veces asumimos cosas que creemos que nuestra audiencia quiere escuchar, pero no escuchamos. No estamos leyendo los mensajes o no estamos siendo abiertamente eh, vulnerables en cuanto a que tenemos aciertos, tenemos aprendizajes y así como llevamos 30 años operando, que me parece un enorme logro, estamos listos para lo que viene, ¿no? Y no quedarnos solo en hablar en el pasado y lo que hemos hecho, sino también los retos que nos proponemos hacia adelante. Y es válido no tener esos retos cumplidos, pero sí expresar que los quieres cumplir y que tienes tu visión muy clara hacia dónde vas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Amanda. Yo creo que es interesantísimo escucharte y además, ¿sabes qué? Acabar de entender que no somos tan diferentes a las empresas. Exacto. No le tengamos miedo a operar como una empresa. Nosotros, yo me acuerdo cuando acababa yo de entrar a procurar, me regañaban porque decía, es que los clientes, ¿no? Ujú, ujú. Es que no son clientes, son beneficiarios, y yo sí, lo Yo entiendo, también. pero es mi cliente. O sea, estoy Sí, trabajando sí, por él. sí, sí, Necesito sí, escucharlo, sí, necesito profesionalizarme para darle lo sí, mejor. Entonces, no estamos peleados, digamos. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del otro y a comunicarnos para crear estas redes de las que tú hablas, ¿sabes? Porque 100%. no, pues siempre va a estar como esa distorsión de decir, oye, pues yo no te hago la presentación de cierta manera y entonces el empresario no te entiende porque no le estás hablando en su idioma. Entonces, no tenerle miedo al querer ser profesionales y al decir, no busco el lucro, pero al final del día soy una empresa, o sea, estoy trabajando, 100%. estoy haciendo y pertenezco a un mercado y tengo que hacer mi storytelling y tener mi presupuesto y mi planeación. O sea, no le tengamos miedo a eso, a subirnos a este escaloncito arriba de decir, oye, soy tan profesional que podría ser una empresa, nada más no cien por persigo ciento. el lucro, ¿no? Me encanta y totalmente de acuerdo contigo, Marce. Pues no sabes lo agradecidos que estamos Ay, contigo. no, gracias. Tiempo, mándanos por favor Sí, una te mando la presentación. presentación, solo pesa mucho, pero sí, te voy a mandar la Eso, presentación sin los videos y después te mando ándale, los videos. Sí, claro, 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 claro. de la liga, si se compra en Amazon tu libro, si se Sí, compra en... gracias, gracias. Sí, el libro se llama Reimaginar el poder de la comunicación. Está en Amazon, en Gandhi, en Sanborns. Por favor, promovamos la lectura. Es un libro práctico con casos mexicanos, que eso también me parece interesante. Normalmente estamos viendo y revisando casos, ¿no? Hechos en Estados Unidos para una realidad muy diferente que la nuestra. Y entonces vienen fundamentos de la comunicación, una especie como de brújula de cómo moverte en un mundo tan saturado como el de hoy. Vienen casos prácticos y sobre todo experiencia, porque hoy el conocimiento con la inteligencia artificial ya está mucho más democratizado. Lo que nos va a diferenciar es la experiencia y la sensibilidad humana, y esos son los tres componentes del libro. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ustedes y disculpen todos los detalles técnicos, qué pena, pero se logró. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias. sí, les mando la presentación sin falta, claro que sí. Gracias a todos y sobre todo Gracias, gracias siempre a ti, Marce, eres increíble. gracias. Bye. Muchas gracias. De nada, bye. Gracias, hasta luego.